Creo que a veces confundimos santidad con no pecar y creemos que el pecador ya sencillamente no, está condenado o está destinado a no ser santo. El pecador no. La santidad no consiste en no pecar, consiste en que a pesar de haber pecado, levantarse y seguir buscando hacer la voluntad de Dios. Algo nuevo está brotando aquí. Bienvenidos, un gusto saludarles. Este es el episodio número 4 de Advenidos, donde el invitado especial eres tú. Un espacio que hemos creado para formarnos, para crecer y profundizar mucho más en nuestra fe católica. Me acompañan, como siempre, el Padre Robert, que habla desde la respuesta de la Iglesia, nuestra hermana Ailén Paz, que nos da la respuesta según las Sagradas Escrituras, y yo, que soy la voz de ustedes, la voz de nuestros seguidores. Todos esos mensajes y esas dudas que ustedes dejan a través de esta ventanita, yo las traigo aquí para que profundicemos y aclaremos. El episodio de esta oportunidad es la santidad. Padre, háblanos un poco más de esto. Bueno, vamos, antes de hablar de la santidad, a invocar a la fuente de la santidad, al santificador, al que conocíamos en el episodio anterior, el Espíritu Santo. Acompáñenme en esta oración, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese tu Espíritu, y gozar para siempre de sus consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, creo que ya presentado este tema del episodio de hoy, hablar de la santidad es hablar de algo que debe apasionarnos, que debe interesarnos. Creo que la santidad no es un concepto hablado comúnmente. De hecho, creo que algunos ya consideran que está pasado de moda. Otros lo ven como una utopía, y por eso las inquietudes de la gente y el interés de hablar en este espacio sobre la santidad. La santidad en la iglesia, la santidad personal. Y llama la atención porque cuando hablamos de santidad, si vamos un poco a conocer qué es la iglesia, nos damos cuenta que entre una de sus notas características es santa. ¿Y cómo ser santa si está llena de pecadores? ¿Quiénes conformamos la iglesia? Nosotros. Y si nos miramos, nos vamos a descubrir pecadores. Pero la iglesia no es santa porque esté conformada por santos, sino porque la ha fundado el Santo, el Santísimo. Y al darnos a través del sacramento del bautismo esa limpieza del pecado original, también nos hace santos, nos incorpora en su iglesia, que sigue siendo santa porque es llevada por él, además por el Espíritu Santo, que es el santificador. Así que vamos primero a derrumbar esa barrera que hace que creamos que la santidad es una utopía, o es un dibujo, o es una mentira. La santidad es posible y estamos llamados a ella como vocación universal. No es una vocación que está reducida o reservada a sacerdotes, a religiosos, religiosas. No, la santidad es la vocación universal. Así que el laico también debe estar comprometido con buscar su santidad. Esto es un concepto, Padre, de la santidad de que se habla muy poco. La santidad en la iglesia. ¿Podemos ser santos? ¿Debemos ser santos? Mira, hasta se dice que es una invención de la iglesia, ¿no? A veces la idea del santo parece que no tiene fundamento. Y ahorita nos ayudará Ailén a buscar ese fundamento también en las Sagradas Escrituras. Pero como lo he dicho, no es una utopía, es una realidad, es un llamado del Señor. La palabra santo refiere a ser feliz. Y todos fuimos creados para ser felices, para buscar la santidad. Creo que a veces confundimos santidad con no pecar y creemos que el pecador ya sencillamente no, está condenado o está destinado a no ser santo. El pecador no. La santidad no consiste en no pecar, consiste en que a pesar de haber pecado, levantarse y seguir buscando hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que nos hace felices. De hecho, creemos que fuimos creados para muchas cosas y buscamos nuestro propósito de vida en esto, en aquello, pero la verdad es que fuimos creados para ser santos.
fuimos creados para ser felices. Eso es lo que da gloria a Dios. Y San Pablo eso nos lo recuerda en la Escritura. Somos llamados a ser santos. Todos debemos de intentar buscar la santidad. Eso es un proceso, todos lo sabemos, que es un caminar. La santidad es un caminar hacia eso, hacia mejorar, hacia quitarnos todo lo que nos mancha, todo lo que es pecado, y ir en busca de esa santidad que nos la muestra Cristo, que nos enseña Cristo desde su humanidad. Tenemos que aprender a ver, sí, tenemos a Jesucristo Dios, pero tenemos a Jesucristo hombre. Y ese Jesucristo hombre fue un santo. Y tenemos prueba de ello desde que sea la anunciación hasta su muerte y futura resurrección. Tenemos pruebas de esa santidad, del Cristo hombre. Entonces, obviamente, somos llamados a seguir ese ejemplo de santidad. Todos los laicos, todos los seres humanos, estamos llamados por la Sagrada Escritura y por lo tanto por Dios a ser santos. ¿Por qué acudir a los santos? ¿Tiene algo que ver con la comunión de los santos? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué significa? Sí, nosotros en nuestro credo profesamos la comunión de los santos y esto no puede ser confundido con otra cosa. La Iglesia no la comprenden solamente estos hermanos que vemos, ¿no? Los que nos rodean. Esta es la Iglesia que peregrina, pero también se une a la Iglesia purgante, a aquellos que están purificando sus culpas, para llegar al cielo, que es la Iglesia celeste. La comunión de los santos es la unidad de la Iglesia en pleno. Que nosotros sepamos que somos hermanos de aquellos que están en el cielo y que también en el cielo hay unos hermanos que interceden por nosotros. Entonces, el que acudamos a los santos significa que estamos muy conscientes de esta verdad, de esta dimensión, y que podemos recurrir a ellos, que son modelos, son ejemplos de lucha, porque los santos pecaron, claro que pecaron, y que comprenden nuestra realidad, claro que la comprenden, pueden compadecerse como lo hace Jesús, que en su humanidad también puede entendernos a la perfección, aunque Él no cometió pecado. Jesús no cometió pecado, pero los santos sí. Entonces, acudir a ellos es acudir también como a un amigo, porque puedo acudir a ti para que intercedas ante una necesidad mía, en la oración, pero también en un favor muy humano. Ocurre lo mismo. En la espiritualidad tenemos que trascender, atrevernos a llegar a esta realidad que es tan valiosa, tan útil, tan grande para nosotros como acudir a un santo y pedir su favor, su intercesión, que no será el santo quien haga ese favor por mí o quien haga el milagro por mí, si es un milagro lo que busco. Sencillamente su intercesión ayudará a mi oración a llegar a Dios. Ellos contemplan a Dios cara a cara, lo ven todo el tiempo, ¿cómo no interceder por nosotros? Además, los santos son ejemplo. San Pablo en una de sus cartas nos dice que nos fijemos en cómo es Él, para que nosotros intentemos imitarlo. Entonces, significa que Él es un ejemplo a seguir, como esos santos. La vida de esos santos son ejemplos para nosotros. Conocer su vida y su cercanía a Dios. ¿Cercanía en qué sentido? En ejemplo de oración, en ejemplo de fraternidad, de cómo ellos fueron con sus hermanos, de cómo ellos, qué es lo que nos pide Cristo. Amarnos los unos a los otros. Fueron ejemplos de amor por el prójimo. Entonces, seguir ese ejemplo es también intentar que ellos estén en el medio entre nosotros y Dios. ¿Es obligado? No es obligado. Pero nos podemos hacer referencia a ellos, sobre todo porque ellos fueron parte de una comunidad cristiana anterior a nosotros. Entonces, nosotros vamos a dar continuidad a esa comunidad cristiana aquí, ahora, hoy. Entonces tenemos que ser ejemplo de santidad, fijándonos también en el ejemplo que nos dieron otros santos. Padre, yo conozco a algunos santos, pero no los conozco a todos. ¿Cómo es eso de la devoción? Sí, el santoral es muy amplio como para conocer a todos los santos, pero muy bien el que nosotros nos interesemos por conocer sus vidas, porque la vida del santo siempre es para nosotros una motivación, es un ánimo, es un impulso para entender que aunque hay luchas y diversas luchas,
pues hay alguien que ya pasó por ese camino, ya lo luchó y alcanzó por gracia de Dios la santidad. Entonces la devoción a los santos se genera precisamente por identificarnos con ellos, por sentirnos de alguna forma que tenemos algo en común con ellos, y eso que tenemos en común muchas veces es la lucha precisamente. Entonces si en su vida alguna lucha fue similar a la nuestra, eso automáticamente hace que haya algo que me atraiga de él. Y bueno, la devoción será algo que en la espiritualidad se convierta en una especie de bastón, de muleta, para que en todo el proceso de conversión que vivimos, pues ese santo nos ayude, con su testimonio, pero también con su intercesión. Padre, hablabas de la intercesión, pero somos criticados porque llegamos a los santos, porque usamos a los santos como intercesores. ¿Eso no le quita el lugar a Dios? Sí, yo creo que esta crítica todos los católicos la sufrimos. O sea, siempre se nos interpreta mal el hecho del culto que rendimos a los santos. Y tiene que ser importante que nos llevemos claro, ¿no? El culto es nuestra forma de venerar, de honrar, de respetar una figura importante. Y hay un culto distinto a Dios que el que se le da a la Santísima Virgen María y el que se le da a los santos y a los ángeles. Entonces, bueno, distingamos un poquito esta nomenclatura, ¿no? Cuando hablamos de latría. La latría es el culto que se le rinde únicamente a Dios, y ese sí es un culto de adoración. A Dios se le rinde todo, honor, gloria. La vida misma es una ofrenda a Dios. Pero cuando hablamos de la Virgen, que en ese lugar, si nosotros quisiéramos verlo de una forma gráfica, jerárquica, diríamos que es lo que está por debajo de Dios, la persona que está por debajo de Dios. Bueno, la Santísima Virgen, que fue inmaculada y preservada de esta manera, ella recibe un culto de hiperdulía, un culto especial distinto al de los ángeles y los santos, que es la dulía, que es una veneración donde nosotros expresamos por necesidad, o no es por obligación, sino por necesidad personal, ese respeto. Y como ya hemos visto, ¿no?, el tema de la intercesión, ellos en esa veneración no le roban el lugar a Dios. Un gesto práctico en la liturgia. Nosotros delante de quién nos arrodillamos, delante de quién nos postramos, únicamente delante del Señor. Delante del Señor en la Eucaristía, allí cuando está en el altar, cuando está en el sagrario, cuando está en la custodia. Pero delante de las imágenes de los santos y de la Santísima Virgen no. Sin embargo, merecen respeto, merecen veneración, porque son para nosotros valiosas, sagradas, incluso con las reliquias. Nosotros veneramos las reliquias, pero es por este acto de necesidad personal y de una manera de rendir respeto ante lo que tenemos al frente, que muchas veces para nosotros significa tanto, y que no podemos tener miedo, pues, de que signifique, de que represente, porque todo eso al final nos lleva a Dios. Si alguna cosa se atraviesa en nuestra vida y eso no nos lleva a Dios, sino que nos oculta la imagen de Dios, eso se convierte en idolatría. Y nosotros no somos idólatras, nosotros adoramos al Señor. Gracias. Aparte que con ellos estamos contemplando lo que Dios obró en ellos. Nosotros no estamos viendo, ellos no son un Dios, nosotros estamos viendo es qué hizo Dios en estas personas. Eso es lo que nosotros contemplamos, es lo que nosotros veneramos, o sea, la forma como ellos recibieron las virtudes que Dios les dio. Tengo otra pregunta, y es, ¿cómo se llega a llamar a alguien santo? ¿Qué se necesita? Sí, bueno, lo hace la Iglesia, la autoridad de la Iglesia, también en nombre de la Iglesia que conformamos todos, porque a nadie se le da el título. Es difícil que se le compre el título a un santo, es imposible. Lo que la Iglesia hace es un reconocimiento público, y cuando lo hace, lo ha hecho después de todo un proceso al cual se le llama proceso de canonización, que es una investigación exhaustiva de la vida de ese santo. Cuando alguien muere, deja algo que se llama aroma de santidad, y eso es lo que hace que se forme toda una comisión que habla, da testimonio de lo que esta persona hizo, y la Iglesia se encarga, luego de hacer toda esta investigación, ¿no?, de reconocer que tal como dan testimonio, pues así ha sido su vida, y además de los favores que otras personas han recibido por medio de esta persona. Todo proceso se hace siempre después de haber fallecido la persona.
decir que en vida nosotros reconocemos que somos santos es un error. ¿Por qué? Porque el santo no se da cuenta de que es santo. Y además, para ser santo necesita algo, y es contemplar cara a cara al Señor. ¿Qué es lo que hace la Iglesia? Cuando declara solemnemente que alguien es canonizado, que es santo, está dándole testimonio al mundo de que esa persona tiene la visión beatífica, contempla a Dios cara a cara en el cielo. Y esto no está peleado con las Sagradas Escrituras, porque en las Sagradas Escrituras ese llamado a ser santo nos hace tener que vivir una vida santa y dar ejemplo de eso durante la vida. Es la comunidad cristiana que ha sido testigo de esa vida santa la que lleva esa persona a la iglesia a ser investigada por la iglesia, a que la iglesia, la jerarquía eclesial, se dé cuenta de que sí, efectivamente tuvo una vida santa, pero antes cumplió los mandatos de la palabra, lo que dice la Biblia, lo que dice San Pablo en sus cartas cuando está exhortando a las personas a la santidad. O sea que a veces pasa hoy, uno ve los santos y lo ve como algo muy lejos, como algo inalcanzable, como de otra época, como que eso de santos no es como para ahorita, o no es para nosotros. No, yo digo, no, he escuchado, padre, he escuchado en algunos comentarios, no, que claro, en esa época no había teléfono, Claro. no había, era muy fácil ser santo porque no había internet, pero aquí en nuestra mesa tenemos a un joven beato que nos hace ver esto como más cerquita. Claro. ¿Es posible entonces, padre, para ir cerrando, para dar una conclusión a todas estas personas que nos siguen? Sí, la santidad no solo es posible, sino que es necesaria. Tiene que ser nuestro principal anhelo. En los jóvenes de nuestro tiempo, nuestra generación tiene que marcar una diferencia con este tipo de criterios, de pensamientos, de ideologías. Nosotros debemos aspirar a la santidad y trabajar, ir tras de ella. Cuando el mundo vea que la corriente de jóvenes y de toda esta generación que va detrás de la santidad sigue moviéndose y la alcanza, será más grande esa corriente, muchos más se moverán. La santidad es para lo que fuimos creados, ya lo he dicho al principio, y si no alcanzamos aquello para lo que fuimos creados, estaremos frustrados, estaremos tristes. Por eso el que es santo no tiene una definición mejor que decir, es el que es feliz, buscando la voluntad de Dios. Si no, intentémoslo, vamos al mundo, hagamos aquellas cosas que a Dios no le agradan, hagamos daño a lo que somos y veremos que viviremos tristes, viviremos frustrados, perderemos la mirada, como dice Carlo Acutis, quitaremos la mirada de Dios y fijaremos la mirada en nosotros, y eso es sinónimo de tristeza. Para ser felices, pongamos la mirada en el Señor. Damos las gracias por la compañía, damos las gracias a todos los que nos escuchan o nos ven por esta ventana. Este tema es muy amplio. Gracias por sus preguntas, pueden dejarlas. Recordamos que hagan la campanita para que estos episodios no se los pierdan y los invitamos a seguirnos por todas nuestras redes sociales. Esto fue para ustedes Advenidos, donde el invitado especial eres tú. Sí, mis hermanos, traten también de dejarnos por allí un comentario contándonos cuál es el santo de su devoción, por qué se confían a la intercesión de ese santo, y hagamos también entonces un spam de devociones tan bonitas que nos acercan al Señor. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Algo nuevo está brotando aquí.